hombre poderoso. Una niña limpiando zapatos en la calle. Un reconocimiento que partirá su mundo en dos. Cuando sus miradas se encuentren, la verdad sobre una traición imperdonable saldrá a la luz, y nada volverá a ser como antes. La avenida principal bullía con el caos típico de las mañanas entre semana. Ejecutivos caminaban apresuradamente hacia sus oficinas. Vendedores ambulantes pregonaban sus productos, y el ruido del tráfico creaba una sinfonía urbana que Rodrigo Castellanos había aprendido a ignorar durante décadas de vivir en esta ciudad. Pero esa mañana, algo iba a romper la rutina que había mantenido intacta durante años. Rodrigo ajustó su maletín de cuero mientras esperaba que el semáforo cambiara. Acababa de salir de una reunión crucial en el edificio corporativo de su competidor más cercano. La negociación había sido tensa pero exitosa. Grupo Empresarial Castellanos acababa de adquirir 3 propiedades estratégicas que consolidarían su dominio en el sector hotelero de la región. Debería sentirse triunfante. En cambio, sentía el vacío familiar que lo acompañaba constantemente, sin importar cuántos éxitos empresariales acumulara. El semáforo cambió y comenzó a cruzar la calle cuando algo crujió bajo su zapato. Miró hacia abajo y vio que había pisado accidentalmente la esquina de una caja de madera vieja. Una caja de limpiabotas. «Perdón, señor». Una voz pequeña lo sobresaltó. No vi que estaba en su camino. Rodrigo levantó la vista y su mundo se detuvo. Sentada en el pavimento, con las rodillas sucias y el cabello despeinado, había una niña que no podía tener más de 10 años. Sus manos, demasiado pequeñas para el trabajo que realizaban, sostenían trapos manchados y latas de betún. Su ropa estaba limpia pero visiblemente remendada en varios lugares, y sus zapatos gastados contaban la historia de demasiadas horas caminando por calles sin piedad. Pero no era su apariencia lo que había congelado a Rodrigo en su lugar. Eran sus ojos. Esos ojos que había visto en fotografías guardadas en el fondo de un cajón que raramente se atrevía a abrir. Esos ojos que lo habían mirado con adoración incondicional en lo que parecía otra vida. Esos ojos que había perdido en circunstancias que aún lo atormentaban en las noches solitarias. «Señor», la niña repitió, claramente confundida por cómo este hombre la miraba con una intensidad que rayaba en lo perturbador. «¿Está bien?» Rodrigo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su mente era un torbellino de imposibilidades. No podía ser. No después de tantos años. No aquí, en medio de la calle, trabajando como lustrabotas como si fuera la cosa más natural del mundo. «Yo lo siento», finalmente logró articular, su voz sonando extraña incluso para sus propios oídos. «¿Cómo te llamas?» La niña lo miró con cautela. Claramente había aprendido a ser desconfiada de extraños que hacían demasiadas preguntas. «Me llamo Lucía, señor. ¿Quiere que le lustre los zapatos? Solo cobro lo justo». Lucía. El nombre golpeó a Rodrigo como un puñetazo directo al estómago. Había sido el nombre que él e Isabel habían elegido juntos, acostados en la cama del hospital, mirando a su bebé recién nacida con el asombro de padres primerizos. El nombre que significaba luz, porque habían estado seguros de que esta pequeña criatura traería luz a sus vidas. Y lo había hecho. Por preciosos años, lo había hecho. «¿Señor?», Lucía preguntó nuevamente, y Rodrigo se dio cuenta de que había estado parado ahí, mirándola fijamente, probablemente asustándola. Los peatones comenzaban a rodearlo con expresiones molestas, obligados a desviarse en su camino. «Sí», Rodrigo logró decir, su voz apenas audible sobre el ruido del tráfico. «Por favor, me gustaría que lustraras mis zapatos». Lucía asintió, claramente aliviada de tener un cliente y poder alejarse de esta extraña interacción. Rodrigo se sentó en el pequeño banco que la niña tenía preparado, sintiendo lo absurdo de la situación. Aquí estaba él, un hombre que manejaba millones, sentándose en un banco destartalado en medio de la calle, mientras una niña que podría ser su hija le limpiaba los zapatos, que probablemente era su hija. Mientras Lucía trabajaba con la concentración seria de alguien que ha perfeccionado su oficio a través de la repetición constante, Rodrigo la observaba, buscando señales, confirmaciones, cualquier cosa que le dijera si estaba enloqueciendo, o si el universo realmente le había dado este encuentro imposible. Había un lunar pequeño, justo detrás de su oreja izquierda.
Rodrigo lo recordaba porque solía besarlo cuando su hija era bebé, haciéndola reír con sus cosquillas, la manera en que mordía su labio inferior cuando se concentraba. Isabel hacía exactamente lo mismo cuando trabajaba en proyectos importantes. Y esos ojos, Dios, esos ojos que eran una combinación perfecta de los suyos y los de Isabel, únicos e inconfundibles. ¿Hace mucho que trabajas aquí?, Rodrigo preguntó, tratando de mantener su voz casual a pesar de que sentía que su corazón podría salirse de su pecho en cualquier momento. Algunas semanas, Lucía respondió sin levantar la vista de su trabajo. Antes estaba en otra esquina, pero don Ernesto me dijo que aquí había más clientes. ¿Don Ernesto? El señor del puesto de periódicos. Lucía gesticuló con la cabeza hacia un anciano que manejaba un pequeño puesto a pocos metros de distancia. Él me cuida, se asegura de que nadie me moleste. Rodrigo sintió una punzada de gratitud hacia este desconocido que estaba protegiendo a una niña que debería haber estado bajo su protección. Pero la gratitud fue rápidamente reemplazada por preguntas más urgentes. ¿Y tus padres?, preguntó, sabiendo que estaba cruzando líneas pero incapaz de detenerse. ¿Saben que estás aquí? Por primera vez, Lucía levantó la vista. Había algo en sus ojos ahora. Una sombra de tristeza tan profunda que no debería existir en alguien tan joven. Mi mamá está enferma, dijo simplemente. Por eso trabajo, para pagar sus medicinas. El mundo de Rodrigo se inclinó peligrosamente. Isabel estaba viva, enferma, pero viva. Y su hija, su pequeña niña que debería estar en la escuela, preocupándose solo por tareas y amigos, estaba trabajando en las calles para pagar tratamientos médicos. ¿Y tu padre?, Rodrigo presionó, necesitando saber qué historia le habían contado, qué versión de la verdad llevaba consigo. Lucía volvió su atención a los zapatos, pero Rodrigo pudo ver cómo sus hombros se tensaban. No tengo padre. Mamá dice que él nos abandonó cuando yo era bebé, que nos dejó sin nada. Las palabras cayeron en el espacio entre ellos como bombas, cada una explotando en el pecho de Rodrigo con la fuerza de una verdad que había estado temiendo durante años, porque él no las había abandonado. Él había buscado. Durante meses interminables, había contratado investigadores privados. Había seguido cada pista sin importar cuán improbable fuera. Había ofrecido recompensas que harían que la mayoría de la gente se volviera loca de codicia. Pero Isabel había desaparecido como si nunca hubiera existido. Y con ella, su hija. Los abogados le habían dicho que dejara de buscar, que Isabel claramente no quería ser encontrada, que necesitaba aceptar que su matrimonio había terminado y seguir adelante. Eventualmente, cansado y roto, lo había hecho. Se había sumergido en el trabajo, construyendo su imperio empresarial como una manera de no pensar en la familia que había perdido. Pero nunca había dejado de buscar. No realmente. Incluso cuando dejó de contratar investigadores, sus ojos seguían escaneando multitudes, buscando un rostro familiar, esperando contra toda esperanza que algún día, de alguna manera, las encontraría. Y ahora aquí estaba ella. No en las circunstancias que había imaginado en sus fantasías más salvajes, sino en una pesadilla viviente donde su hija trabajaba en las calles mientras su madre yacía enferma en algún lugar, ambas creyendo la mentira de que él las había abandonado. «Terminé, señor», Lucía anunció, interrumpiendo el torbellino de pensamientos de Rodrigo. Sus zapatos brillaban impecablemente, mejor de lo que los habían lustrado en años. «Son 80 pesos». Rodrigo sacó su billetera con manos que temblaban ligeramente. Tenía varios billetes grandes, el tipo de dinero que probablemente era más de lo que Lucía ganaba en semanas. Quería dárselos todos. Quería llevarla inmediatamente a donde estuviera Isabel. Quería arreglar esto ahora, pero sabía que no podía. No sin asustarse, no sin pensar las cosas cuidadosamente. Si realmente era su hija, y cada fibra de su ser le gritaba que lo era, entonces necesitaba manejar esto correctamente. No podía arriesgarse a perderla nuevamente. Le dio un billete que era generoso, pero no tan excesivo como para levantar sospechas. «Quédate con el cambio». Lucía miró el billete con ojos enormes. «Señor, esto es demasiado. Déjeme darle su cambio». «No», Rodrigo dijo firmemente poniéndose de pie. «Lo ganaste. Hiciste un trabajo excelente.
Lucía lo miró con una mezcla de gratitud y confusión que partió el corazón de Rodrigo en pedazos. «Gracias, señor. Que tenga un buen día». Rodrigo asintió, incapaz de confiar en su voz. Comenzó a alejarse, luego se detuvo y se volteó. «Lucía, ¿estás aquí todos los días?» «La mayoría de los días, señor. Cuando no tengo que estar con mamá en el hospital». «¿Qué hospital?» «Hospital General San Rafael», Lucía respondió. «Está a varias cuadras de aquí, pero el doctor dice que mamá necesita quedarse ahí por ahora». Rodrigo memorizó el nombre. «Entiendo. Cuídate, Lucía». «Usted también, señor». Mientras Rodrigo se alejaba, obligándose a poner un pie delante del otro cuando cada instinto le gritaba que se diera la vuelta y nunca dejara ir a su hija nuevamente, podía sentir los ojos de Lucía siguiéndolo. Se preguntó si ella sentía algo, alguna conexión inexplicable, algún eco de la relación que habían tenido antes de que todo se desmoronara. Sacó su teléfono apenas dobló la esquina, marcando el número de su abogado de confianza. «Fernando», dijo cuando el hombre contestó, «necesito que investigues algo con máxima urgencia. Hospital General San Rafael. Busca a una paciente llamada Isabel Mendoza». Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. «Creo que encontré a mi esposa. Y definitivamente encontré a mi hija». Mientras terminaba la llamada y se dirigía a su automóvil, Rodrigo se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar fundamentalmente. Durante años había estado viviendo en piloto automático, funcionando pero nunca realmente viviendo, construyendo éxitos vacíos que no llenaban el agujero que Isabel y su hija habían dejado. Pero ahora, ver a Lucía en esas condiciones, trabajando en las calles cuando debería estar segura y cuidada, sabiendo que Isabel estaba enferma y aparentemente sola, había despertado algo en él que había estado dormido durante demasiado tiempo. Furia, determinación y sobre todo, un amor paternal que nunca había muerto, solo había estado esperando el momento de volver a rugir a la vida. Porque alguien le había mentido a Isabel. Alguien la había convencido de que él las había abandonado. La había forzado a esconderse, a vivir en circunstancias que hacían que su hija tuviera que trabajar en las calles para sobrevivir. Y Rodrigo Castellanos iba a descubrir quién. Iba a desentrañar esta mentira capa por capa hasta llegar a la verdad. Y luego, con cada recurso a su disposición, iba a asegurarse de que quien fuera responsable de robarle años con su familia, pagara por cada momento perdido. La guerra acababa de comenzar, y Rodrigo no tenía intención de perder. El automóvil de Rodrigo permanecía estacionado frente al edificio corporativo, pero él no había subido. Durante la última hora había estado sentado detrás del volante, incapaz de moverse, su mente reproduciendo una y otra vez el encuentro con Lucía como si fuera una película atrapada en un bucle infinito. Sus manos aún temblaban ligeramente cuando finalmente arrancó el motor. No se dirigió a su oficina como había planeado. En cambio, giró hacia el Hospital General San Rafael, necesitando confirmación, necesitando ver con sus propios ojos si Isabel realmente estaba allí. El hospital era un edificio de mediana escala, en un barrio que claramente había visto mejores días. La pintura exterior estaba descolorida y había grietas visibles en algunas paredes. No era el tipo de instalación médica privada y lujosa donde Rodrigo había imaginado que su familia estaría si alguna vez las encontrara. Era el tipo de lugar donde la gente sin recursos acudía cuando no tenía otras opciones. Estacionó y se quedó sentado nuevamente, luchando con la decisión de entrar o esperar a que Fernando investigara primero. La parte racional de su cerebro le decía que necesitaba información antes de confrontar la situación, pero la parte emocional, la parte que acababa de ver a su hija lustrar zapatos en la calle, gritaba que cada segundo de espera era otro segundo perdido. Su teléfono vibró. «Fernando». «Rodrigo, encontré algo». La voz del abogado sonaba tensa. «Isabel Mendoza está registrada como paciente en el Hospital General San Rafael. Ingresó hace varias semanas con insuficiencia cardíaca avanzada. Su condición es seria». Rodrigo cerró los ojos, sintiendo como si alguien le hubiera quitado todo el aire de los pulmones. «¿Qué más?» «Está registrada bajo su nombre de soltera. No hay mención de esposo o familia inmediata. Solo una hija menor como contacto de emergencia. Los registros muestran que ha estado luchando con problemas cardíacos durante años sin tratamiento adecuado». «¿Por qué no tuvo tratamiento adecuado?», Rodrigo preguntó, aunque parte de él ya conocía la respuesta.
Aparentemente porque no tenía seguro médico ni recursos económicos, Fernando respondió cuidadosamente. Rodrigo, hay algo más que necesitas saber. Investigué un poco más profundo en los registros públicos. Isabel presentó una demanda de divorcio hace años, alegando abandono del hogar. Yo nunca las abandoné, Rodrigo explotó, su control finalmente rompiéndose. Desaparecieron. Gasté una fortuna buscándolas. Lo sé, Fernando dijo calmadamente. Pero según los documentos tú nunca respondiste a la citación de divorcio. El caso procedió en tu ausencia, y el divorcio fue otorgado por incomparecencia. Rodrigo sintió como si el piso bajo sus pies se hubiera vuelto líquido. Nunca recibí ninguna citación. Hubo una pausa significativa del otro lado de la línea. Exactamente. Lo cual plantea la pregunta. ¿Quién se aseguró de que nunca recibieras esos documentos? La implicación golpeó a Rodrigo como un rayo. Alguien había interceptado la citación deliberadamente. Alguien había querido que el divorcio procediera sin su conocimiento, sin darle oportunidad de defenderse o encontrar a su familia. Necesito una lista de todos los que tenían acceso a mi correspondencia en ese tiempo, Rodrigo dijo, su voz ahora fría y controlada. Personal de oficina, asistentes, cualquiera que pudiera haber interceptado documentos legales. Ya estoy en ello, Fernando respondió. Pero Rodrigo, hay algo más que encontré. Algo que no me gusta. ¿Qué? Días antes de que Isabel desapareciera, hubo una transferencia bancaria grande de tu cuenta personal. 500,000 pesos fueron transferidos a una cuenta que fue cerrada inmediatamente después. La transferencia fue autorizada con tu firma. Rodrigo se quedó helado. Yo nunca autoricé esa transferencia. Lo sé, pero alguien falsificó tu firma lo suficientemente bien como para que pasara. Y tengo una teoría sobre quién. ¿Quién? Fernando exhaló lentamente. Tu hermano, Javier. El nombre cayó entre ellos como una bomba. Rodrigo no había hablado con su hermano menor en años. No desde una pelea amarga sobre el negocio familiar que había resultado en Javier siendo removido de la compañía por malversación de fondos. Eso había sido poco antes de que Isabel desapareciera. Javier tenía acceso a tu oficina en ese tiempo. Fernando continuó. Tenía muestras de tu firma de documentos de la empresa. Y tenía motivo. Estaba furioso por haber sido expulsado del negocio familiar. ¿Qué mejor venganza que destruir tu matrimonio y hacerte parecer como el villano? Rodrigo apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las piezas comenzaban a encajar de una manera horrible y perfecta. Javier había sido siempre el hermano celoso, el que sentía que merecía más reconocimiento, más poder, más de todo. Cuando Rodrigo lo había confrontado sobre las discrepancias financieras, Javier había jurado que se arrepentiría, y cumplió su promesa de la manera más cruel imaginable. ¿Dónde está Javier ahora?, Rodrigo preguntó. Esa es la parte interesante. Vive bastante bien considerando que supuestamente estaba arruinado después de que lo expulsaste. Tiene un departamento en la zona exclusiva, automóvil de lujo, todo pagado en efectivo poco después de que Isabel desapareció. Pagado con los 500,000 pesos robados. El dinero que debería haber sostenido a Isabel y a su hija, usado en cambio para financiar el estilo de vida de un traidor. Encuéntralo, Rodrigo dijo, su voz peligrosamente tranquila, y averigua exactamente qué le dijo a Isabel. Necesito saber qué mentiras usó para convencerla de que yo las había abandonado. ¿Vas a entrar al hospital? Rodrigo miró hacia el edificio deteriorado. Sí, necesito verla. Ten cuidado, Rodrigo. Isabel cree que la abandonaste. No va a ser una reunión fácil. Nada de esto va a ser fácil, Rodrigo respondió. Pero es necesario. Colgó y finalmente salió del automóvil. Sus pasos hacia la entrada del hospital se sentían como caminar hacia su propio juicio. ¿Cómo explicarías años de ausencia? ¿Cómo convencerías a alguien de que nunca dejaste de buscarla cuando toda evidencia sugería lo contrario? La recepcionista del hospital lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela cuando preguntó por Isabel Mendoza. Era evidente que su traje caro y su presencia imponente no coincidían con el tipo de visitantes que este hospital usualmente recibía. ¿Es usted familia?, preguntó la mujer. Rodrigo dudó solo un momento. Soy su esposo. La recepcionista frunció el ceño. Los registros dicen que la señora Mendoza está divorciada. Los registros están equivocados, Rodrigo dijo firmemente. O más precisamente, ese divorcio fue obtenido bajo falsos pretextos. Pero no vine a discutir legalidades.
Vine a ver a la madre de mi hija. Tal vez fue algo en su voz, o tal vez la recepcionista simplemente sintió compasión, pero después de un momento de consideración, le dio el número de habitación. El ascensor parecía moverse con una lentitud tortuosa. Rodrigo observaba los números cambiando, preparándose mentalmente para lo que vendría. ¿Qué si Isabel se negaba a hablar con él? ¿Qué si había creído las mentiras de Javier tan completamente que nada de lo que dijera importaría? La puerta de la habitación estaba parcialmente abierta. Rodrigo se detuvo en el pasillo, su mano en el marco, incapaz de dar ese último paso. A través de la abertura, podía ver una cama donde yacía una figura que era al mismo tiempo familiar y extraña. Isabel, pero no la Isabel que recordaba. La mujer vibrante y llena de vida que se había casado con él, se había transformado en alguien frágil y pálida. Estaba conectada a varias máquinas que monitoreaban sus signos vitales, y había una calidad etérea en su apariencia que hizo que el estómago de Rodrigo se hundiera. Estaba muriendo. Eso era obvio incluso para alguien sin entrenamiento médico. ¿Puedo ayudarle? Una voz detrás de él lo sobresaltó. Una doctora con expresión seria lo observaba con profesionalismo evaluador. Yo vine a ver a Isabel Mendoza, Rodrigo logró decir. ¿Y usted es? Rodrigo Castellanos. Soy su esposo. La doctora lo estudió durante un largo momento. Doctora Verónica Campos. Soy la cardióloga tratante de la señora Mendoza. ¿Podemos hablar en privado? Lo llevó a una pequeña oficina al final del pasillo. Una vez que la puerta se cerró, su expresión profesional se suavizó ligeramente con algo parecido a la compasión. Señor Castellanos, necesito ser directa con usted. La señora Mendoza tiene insuficiencia cardíaca en etapa avanzada. Necesita un trasplante urgente, pero no está en la lista de espera porque no puede costear el procedimiento y los medicamentos post-trasplante. ¿Cuánto? Rodrigo preguntó inmediatamente. Entre el procedimiento, la hospitalización y los medicamentos inmunosupresores que necesitará por el resto de su vida, estamos hablando de varios millones de pesos. No es problema, Rodrigo dijo sin vacilar. Haré la transferencia hoy mismo. Póngala en la lista de espera inmediatamente. La doctora Campos lo miró con sorpresa. Señor Castellanos, es una cantidad considerable de dinero. Es la madre de mi hija. Rodrigo respondió simplemente. El dinero no es relevante. La doctora asintió lentamente. Hay algo más que debe saber. La señora Mendoza se ha negado a aceptar ayuda caritativa o programas de asistencia. Tiene un orgullo feroz sobre mantenerse a sí misma y a su hija sin depender de otros. Incluso si eso significa morir, especialmente si eso significa morir con su dignidad intacta. La doctora respondió suavemente. Ha visto demasiada traición en su vida, señor Castellanos. No confía fácilmente. Ella mencionó qué tipo de traición. La doctora vaciló, claramente debatiendo cuánto compartir. Mencionó a un esposo que tomó todo el dinero de sus cuentas conjuntas y desapareció, dejándola embarazada y sin recursos. Dijo que cuando trató de contactarlo, nunca respondió a sus llamadas o cartas. Cada palabra era otra puñalada. Rodrigo podía imaginar perfectamente cómo Javier había orquestado todo. Vaciando cuentas, interceptando correspondencia, tal vez incluso creando evidencia de que Rodrigo había estado teniendo aventuras o planeando abandonar a su familia. Doctora Campos, necesita entender algo, Rodrigo dijo, su voz cargada de emoción contenida. Yo nunca abandoné a mi familia, nunca tomé dinero de nuestras cuentas. Pasé años buscándolas desesperadamente. Lo que Isabel cree que pasó fue una elaborada mentira creada por alguien que quería lastimarnos a ambos. La doctora lo estudió cuidadosamente. ¿Puede probarlo? Estoy trabajando en ello, pero necesito tiempo para reunir evidencia. Mientras tanto, necesito que Isabel reciba el mejor cuidado posible. Y necesito verla. Necesito intentar explicarle. Señor Castellanos, en su estado actual, cualquier shock emocional severo podría ser peligroso. Entonces, ayúdeme a hacerlo de la manera correcta, Rodrigo suplicó. Pero no me pida que me aleje ahora que finalmente las encontré. La doctora Campos consideró esto durante un largo momento. Déjeme hablar con ella primero, prepararla. Y mientras tanto, si realmente va a pagar su tratamiento, necesitamos poner eso en marcha inmediatamente.
Cada día que pasa sin un trasplante reduce sus posibilidades. Haré la transferencia en cuanto salga de aquí, Rodrigo prometió. ¿Y Lucía? ¿Mi hija visita regularmente? Todos los días después de trabajar. Es lo único que mantiene a Isabel luchando, creo. El deseo de ver a su hija crecer. Rodrigo sintió lágrimas amenazando con derramarse por primera vez en años. Ella no debería estar trabajando. Debería estar en la escuela, siendo una niña. Lo sé, la doctora dijo suavemente. Pero es increíblemente terca, como su madre. Isabel trató de detenerla, pero Lucía insistió. Dijo que era su familia, y las familias se cuidan unas a otras. Esas palabras partieron lo que quedaba del corazón de Rodrigo. Su hija, que ni siquiera lo recordaba, tenía más sentido de responsabilidad familiar que muchos adultos que conocía. Doctor Campos, haré lo que sea necesario para salvar a Isabel, y luego voy a pasar el resto de mi vida compensando los años que nos robaron. La doctora asintió. Espere aquí, voy a hablar con ella. Mientras la doctora salía, Rodrigo se hundió en una silla, la adrenalina que lo había sostenido finalmente drenándose. En el transcurso de unas pocas horas, su vida entera había sido volteada al revés. Había encontrado a la familia que pensó que había perdido para siempre, solo para descubrir que habían estado sufriendo mientras él construía imperios empresariales, completamente ignorante de su dolor. Su teléfono vibró. Fernando nuevamente. Encontré a Javier. Y Rodrigo, necesitas prepararte para esto. ¿Qué encontraste? No solo robó el dinero e interceptó tu correspondencia, contactó a Isabel personalmente. Le mostró documentos bancarios falsificados que probaban que habías estado desviando fondos familiares a cuentas secretas. Le dijo que habías estado teniendo aventuras. Incluso, le dio direcciones de hoteles donde supuestamente te habías estado quedando con otras mujeres. Rodrigo sintió náuseas. ¿Y ella le creyó? Tenía evidencia, Rodrigo. Fotografías manipuladas, recibos falsificados, todo muy convincente. Y lo más cruel de todo, cuando ella trató de contactarte para confrontarte, Javier se aseguró de que nunca recibieras esos mensajes. Desde la perspectiva de Isabel, tu silencio confirmaba tu culpa. ¿Dónde está Javier ahora? Aquí está la parte perturbadora. Ha estado monitoreando a Isabel y Lucía durante todos estos años. Tiene fotografías de ellas, conoce sus rutinas. Es como si hubiera estado manteniéndolas bajo vigilancia. Un escalofrío recorrió la columna de Rodrigo. ¿Por qué? Tengo una teoría. Creo que sabía que eventualmente podrías encontrarlas, y quería asegurarse de que cuando lo hicieras, el daño fuera tan profundo que fuera irreparable. La puerta se abrió, y la doctora Campos regresó. Su expresión era difícil de leer. Accedió a verlo. Pero tengo que advertirle, señor Castellanos, no está contenta con esto. Solo aceptó porque le dije que usted insiste en pagar su tratamiento y quiere hablar sobre el futuro de Lucía. Rodrigo se puso de pie, alisando su traje nerviosamente. Entiendo. Y, señor Castellanos, sea gentil. Está muy frágil, tanto física como emocionalmente. Él asintió, incapaz de confiar en su voz. Mientras seguía a la doctora de regreso a la habitación de Isabel, sintió como si estuviera caminando hacia el momento más importante de su vida. La puerta se abrió, y después de años de búsqueda, años de dolor, años de preguntas sin respuesta, Rodrigo Castellanos finalmente iba a enfrentar a la mujer que una vez había prometido amar en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separara. Una promesa que, sin importar lo que hubiera pasado entre ellos, él nunca había roto en su corazón. La habitación del hospital olía a desinfectante y a algo más indefinible que Rodrigo asociaba con la enfermedad y la fragilidad. Las máquinas emitían pitidos constantes, monitoreando cada latido del corazón de Isabel, cada respiración que su cuerpo luchaba por tomar. Y allí, en esa cama estrecha rodeada de cables y tubos, estaba la mujer que una vez había bailado con él bajo la lluvia, riendo mientras se empapaban ambos porque habían olvidado el paraguas. La mujer que había llorado de felicidad cuando le mostró la prueba de embarazo positiva. La mujer que había sido su compañera, su confidente, su hogar. Ahora era una extraña con los ojos de alguien que había sobrevivido demasiado dolor. Isabel lo miró cuando entró, y Rodrigo vio el momento exacto en que lo reconoció. Sus ojos se ensancharon. Su respiración se volvió errática haciendo que las máquinas pitaran más fuerte, y una enfermera asomó la cabeza preocupada.
Estoy bien, Isabel dijo con voz débil pero firme, haciendo un gesto para que la enfermera se retirara. Cuando estuvieron solos, sus ojos se clavaron en Rodrigo con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera siendo juzgado por todos sus pecados, reales e imaginarios. Así que es verdad, dijo finalmente. Realmente viniste. Rodrigo se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a un animal herido que podría huir en cualquier momento. Isabel, yo no sé por dónde empezar. ¿Qué tal empezando por explicar dónde has estado durante todos estos años? Su voz era suave pero había acero debajo. ¿O por qué nunca respondiste a mis llamadas? ¿O por qué vaciaste nuestras cuentas y desapareciste dejándome embarazada y sin un centavo? Cada acusación era una puñalada, especialmente porque Rodrigo sabía que desde la perspectiva de Isabel, cada una era completamente justificada. Yo nunca hice nada de eso, Rodrigo dijo, manteniéndose a distancia respetuosa de la cama. Isabel, necesitas saber que todo lo que te dijeron sobre mí fue mentira. Yo nunca vacié nuestras cuentas, nunca recibí tus llamadas, y nunca, ni por un segundo dejé de buscarte. Isabel dejó escapar una risa amarga que se convirtió en tos. Rodrigo instintivamente se movió hacia adelante para ayudarla, pero ella levantó una mano deteniéndolo. No, dijo cuando recuperó el aliento. No tienes derecho a actuar preocupado ahora. No después de años de silencio. No fue silencio por elección. Rodrigo insistió, sintiendo desesperación creciendo en su pecho. Alguien se aseguró de que nunca recibieras mis mensajes, que nunca supieras que te estaba buscando desesperadamente. ¿Alguien? Isabel preguntó, escepticismo evidente en su tono. ¿Y quién sería ese alguien tan poderoso que pudo interceptar toda comunicación entre nosotros? Rodrigo cerró los ojos, sabiendo que la verdad sonaría como una excusa conveniente. Mi hermano, Javier. El nombre quedó suspendido en el aire entre ellos. Isabel parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. ¿Javier? Repitió. Tu hermano Javier, quien fue tan amable conmigo cuando te fuiste. El que me trajo documentos bancarios mostrando dónde habías escondido nuestro dinero. El que me consoló cuando descubrí que estabas teniendo aventuras. Cada palabra confirmaba las sospechas de Rodrigo. Javier había sido meticuloso, acercándose a Isabel como un salvador, cuando en realidad era el arquitecto de su destrucción. Todo lo que te mostró era falso, Rodrigo dijo, sacando su teléfono. Isabel, tengo evidencia. Mi abogado ha estado investigando. Javier falsificó documentos, interceptó correspondencia, robó dinero de nuestras cuentas y lo usó para financiar su propia vida mientras tú sufrías. ¿Y esperas que simplemente te crea? Isabel preguntó. Pero Rodrigo notó algo en su voz. No era solo escepticismo, había un toque de esperanza desesperada, como si parte de ella quisiera creer que todo había sido un terrible malentendido. No espero nada, Rodrigo respondió honestamente. Pero te pido que al menos veas la evidencia antes de descartarla. Isabel, pasé años buscándote. Contraté investigadores privados en 3 países diferentes. Ofrecí recompensas. Seguí cada pista sin importar cuán improbable fuera. ¿Y por qué dejaría de buscar? Isabel preguntó, y había lágrimas en sus ojos ahora. ¿Por qué te rendirías si realmente nos querías tanto? La pregunta golpeó a Rodrigo como un martillo, porque había una respuesta, y no era una que lo hiciera ver bien. Porque los abogados me convencieron de que si no querías ser encontrada, seguir buscando era acoso. Porque después de meses de pistas falsas y esperanzas rotas, comencé a creer que tal vez realmente me odiabas tanto que preferías desaparecer antes que estar conmigo. Se dejó caer en la silla junto a la cama, la energía drenándose de él. Pero nunca dejé de esperar. Cada vez que sonaba el teléfono, parte de mí pensaba que podrías ser tú. Cada mujer que veía de lejos con el cabello como el tuyo, hacía que mi corazón se acelerara. Nunca te olvidé, Isabel, y nunca dejé de amarte. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Isabel. No puedes decir esas cosas, no después de todo lo que pasó. ¿Por qué no? Son verdad, porque duele, Isabel admitió, su voz quebrándose. Porque pasé años odiándote, culpándote por todo lo que salió mal. Porque le dije a nuestra hija que su padre era un hombre terrible que nos abandonó. Y si resulta que estaba equivocada, si todo fue una mentira elaborada, entonces... No terminó la frase, pero Rodrigo entendió.
Si todo había sido mentira, entonces Isabel había desperdiciado años en amargura innecesaria. Había privado a su hija de un padre basándose en falsedades. Había sufrido sola cuando podría haber tenido apoyo. Isabel, Rodrigo dijo suavemente, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué creíste a Javier tan fácilmente? Tú me conocías. Sabías que te amaba. ¿Qué te hizo tan vulnerable a sus mentiras? Isabel cerró los ojos, y cuando habló, su voz estaba cargada con años de dolor reprimido. Estaba embarazada y aterrada. Habíamos estado discutiendo mucho sobre el negocio, sobre cuánto tiempo pasabas trabajando. Y entonces un día, llegaste a casa tarde nuevamente, oliendo a perfume que no era el mío. Rodrigo frunció el ceño, buscando en su memoria. Nunca... Espera, ¿fue la noche de la cena de la asociación empresarial? Sí, Isabel. Había docenas de personas en ese evento. Probablemente abracé a colegas, socios de negocios, pero nunca hubo otra mujer. Nunca. Lo sé ahora, Isabel dijo. O al menos, parte de mí quiere creerlo. Pero entonces, cuando Javier apareció días después con fotografías de ti entrando a hoteles con mujeres, cuando me mostró registros de habitaciones reservadas a tu nombre. Falsificaciones, Rodrigo interrumpió. Todo falsificado. Isabel, Javier es experto en manipular documentos. Lo expulsé de la empresa por malversación. Juró vengarse, y lo hizo de la manera más cruel posible. Isabel lo miró durante un largo momento. ¿Sabes qué fue lo que finalmente me convenció de irme? No fueron las fotografías o los documentos bancarios. Fue cuando traté de llamarte para confrontarte y nunca contestaste. Dejé mensajes llorando, suplicando que me explicaras, dándote la oportunidad de defender. Y solo hubo silencio. Nunca recibí esos mensajes, Rodrigo dijo, sintiendo ira renovada hacia su hermano. Javier debe haber tenido acceso a mi teléfono de oficina, a mis correos. Se aseguró de que nunca supiera que estabas tratando de contactarme. Y cuando finalmente te envié los papeles de divorcio, nunca los recibí tampoco. Fernando me dijo que procedieron en mi ausencia. Isabel, si hubiera sabido, habría estado allí. Habría luchado. Habría probado mi inocencia. El silencio que siguió fue pesado, con posibilidades no realizadas, con años que nunca podrían recuperar. Nuestra hija, Isabel finalmente dijo, cambiando de tema. Lucía, ¿la viste? Sí, Rodrigo respondió, su voz cargada de emoción. Estaba lustrando zapatos en la calle. Isabel, nuestra pequeña niña estaba trabajando en la calle porque tú estás aquí y no pueden pagar el tratamiento. Lo sé, Isabel susurró, lágrimas frescas cayendo. Traté de detenerla. Le dije que encontraríamos otra manera, pero es tan terca, tan determinada a ayudar. Es como tú, Rodrigo dijo con una sonrisa triste. Siempre has sido la persona más fuerte que conozco. No me siento fuerte ahora, Isabel admitió. Me siento como si estuviera rompiéndome en pedazos. Mi corazón está fallando, mi hija está sacrificando su infancia para mantenerme viva, y ahora apareces diciéndome que todo en lo que he creído durante años fue mentira. Rodrigo quería tomar su mano, abrazarla, prometerle que todo estaría bien, pero sabía que no había ganado ese derecho todavía. La doctora Campos dice que necesitas un trasplante, dijo en cambio, y que no estás en la lista de espera porque no puedes pagar el procedimiento. Isabel asintió. Es caro, imposiblemente caro para alguien como yo, pero no para mí, Rodrigo dijo firmemente. Isabel, voy a pagar tu tratamiento, todo. El trasplante, los medicamentos, la hospitalización, todo lo que necesites. Isabel lo miró con una mezcla de gratitud y desconfianza. ¿Por qué? ¿Por qué? Rodrigo repitió, incrédulo. Porque eres la madre de mi hija. Porque a pesar de todo lo que pasó, todavía eres mi esposa ante Dios, sino ante la ley. Porque no voy a quedarme sentado mientras mueres cuando tengo los recursos para salvarte. Ese divorcio fue legal, Isabel señaló. Ya no somos nada el uno para el otro. Ese divorcio fue obtenido bajo pretensiones falsas, Rodrigo contradijo. Y legalmente podría ser anulado. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es salvarte. Isabel cerró los ojos, agotamiento visible en cada línea de su rostro. No puedo simplemente aceptar tu dinero, Rodrigo. No después de años de creer que nos abandonaste. No sé si puedo confiar en ti.
No te pido que confíes en mí inmediatamente, Rodrigo dijo. Solo te pido que me dejes ayudar. No por mí, sino por Lucía. Nuestra hija no debería tener que trabajar en las calles. No debería tener que crecer sin madre porque yo tenía el dinero para salvarla, pero no lo hice. ¿Y qué pasa después? Isabel preguntó, abriendo sus ojos nuevamente. Si sobrevivo al trasplante, si me recupero, ¿qué esperas a cambio? Nada. Rodrigo respondió honestamente. Excepto tal vez la oportunidad de conocer a mi hija, de ser parte de su vida si ella lo permite, y tal vez, eventualmente, la oportunidad de probar que nunca te traicioné. Isabel estudió su rostro durante un largo momento, buscando señales de engaño o motivos ocultos. Rodrigo dejó que lo examinara, sin esconder nada. Está bien. Isabel finalmente susurró. Acepto tu ayuda. Pero Rodrigo, necesito que entiendas algo. Incluso si todo lo que dices es verdad, incluso si Javier manipuló todo, no podemos simplemente volver a donde estábamos. Demasiado tiempo ha pasado. Demasiado dolor. Lo entiendo, Rodrigo dijo, sintiendo alivio mezclado con tristeza. No espero que todo vuelva a ser como antes. Solo quiero asegurarme de que tengas futuro, que Lucía tenga a su madre. La puerta se abrió súbitamente y ambos se voltearon. Una niña pequeña entró corriendo, su rostro iluminándose al ver a su madre despierta. Lucía se detuvo en seco cuando vio a Rodrigo. «Usted», dijo, reconociéndolo del encuentro en la calle. «El señor de los zapatos». Rodrigo sintió su corazón derretirse. Su hija estaba aquí, viva, real, mirándolo con curiosidad en lugar de odio. «Lucía», Isabel llamó, y la niña inmediatamente se acercó a la cama. «Este señor va a ayudarnos». «¿Ayudarnos cómo?», Lucía preguntó, sus ojos moviéndose entre su madre y Rodrigo con desconfianza natural. Isabel miró a Rodrigo, una pregunta silenciosa en sus ojos. «¿Le decimos ahora?». Rodrigo negó con la cabeza ligeramente. «Demasiado pronto, demasiado para procesar. Va a ayudar a pagar mi tratamiento», Isabel explicó, «para que pueda mejorar». Lucía miró a Rodrigo con ojos enormes. «¿De verdad? ¿Por qué haría eso?». Rodrigo se agachó para estar al nivel de sus ojos. «Porque nadie debería tener que trabajar tan duro como tú lo haces. Y porque tu madre merece tener la oportunidad de verte crecer». Lucía lo estudió con la seriedad de alguien mucho mayor que sus años. «¿Es usted rico?». «Sí», Rodrigo admitió. «¿Y solo ayuda a gente porque es rico?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «No, ayudo porque es lo correcto». Lucía asintió lentamente. «Está bien, pero si le hace daño a mi mamá, no me importa cuán rico sea. Encontraré una manera de hacerle pagar». Las palabras, dichas con determinación feroz por una niña tan pequeña, deberían haber sido cómicas. En cambio, Rodrigo sintió orgullo absoluto. Esta era su hija. Fuerte, protectora, valiente. «Trato hecho», dijo seriamente, extendiendo su mano. Lucía la estrechó firmemente. Mientras observaba a su hija acurrucarse junto a su madre en la cama del hospital, Rodrigo supo que el camino por delante sería difícil. Isabel no confiaba en él completamente. Lucía no sabía que él era su padre, y Javier aún estaba allá afuera, probablemente planeando su próximo movimiento. Pero por primera vez en años, Rodrigo tenía esperanza real. No de que todo volvería a ser como antes, sino de que podría construir algo nuevo, algo mejor. Y todo comenzaba con salvar a la mujer que nunca había dejado de amar. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Rodrigo había cumplido su promesa inmediatamente, transfiriendo fondos suficientes para colocar a Isabel en la lista prioritaria de trasplantes. La doctora Campos había quedado impresionada por la rapidez con que todo se movió una vez que el dinero dejó de ser obstáculo. Pero mientras los médicos trabajaban en estabilizar a Isabel para la eventual cirugía, Rodrigo enfrentaba un problema diferente. Cómo acercarse a su hija sin asustarla, y cómo proteger a ambas de Javier, quien aún permanecía en las sombras como una amenaza invisible. Fernando había estado rastreando los movimientos de Javier durante días, descubriendo patrones perturbadores. El hermano de Rodrigo no solo había estado vigilando a Isabel y Lucía, sino que había estado documentando meticulosamente sus vidas, como si estuviera esperando exactamente este momento. «Es como si hubiera sabido que eventualmente las encontrarías»,
Fernando explicó por teléfono mientras Rodrigo conducía hacia el hospital para su visita diaria. Y quería asegurarse de tener suficiente información para causar el máximo daño cuando lo hicieras. ¿Dónde está ahora? Rodrigo preguntó, su voz tensa. Esa es la parte preocupante. Desapareció de su departamento hace 2 días. Nadie lo ha visto desde entonces. Un escalofrío recorrió la columna de Rodrigo. ¿Crees que sabe que lo estamos investigando? Es posible. O tal vez simplemente está planeando su próximo movimiento. Rodrigo apretó el volante con fuerza. Pon seguridad en el hospital. No quiero que se acerque a Isabel o Lucía. Ya lo hice. 2 guardias discretos en cada turno. Si Javier aparece, lo sabremos. Cuando Rodrigo llegó al hospital, encontró a Lucía sentada en el pasillo fuera de la habitación de su madre, haciendo tarea en un cuaderno gastado. Había insistido en continuar sus estudios a pesar de todo, yendo a la escuela por las mañanas y viniendo al hospital por las tardes. «Hola». Rodrigo la saludó suavemente, sentándose en la silla junto a ella. «¿Cómo está tu mamá hoy?» Lucía levantó la vista, y Rodrigo vio cansancio en sus ojos que ningún niño debería experimentar. «Mejor. La doctora dice que los nuevos medicamentos están ayudando». «Eso es bueno». Rodrigo miró el cuaderno. «¿Qué estás estudiando?» «Matemáticas». Lucía respondió mostrándole una página llena de problemas. «Son difíciles. ¿Puedo ayudarte?» Lucía lo miró con desconfianza residual. «¿Sabe matemáticas?» «Sé un poco», Rodrigo dijo con una sonrisa. Era bueno en la escuela. Durante la siguiente media hora, Rodrigo ayudó a su hija con sus tareas, sintiendo una calidez expandiéndose en su pecho cada vez que ella entendía un concepto difícil, y sus ojos se iluminaban con comprensión. Era un momento tan simple, tan ordinario, y sin embargo tan precioso que Rodrigo tuvo que luchar contra las lágrimas. «¿Por qué está siendo tan amable con nosotras?», Lucía preguntó de repente cerrando su cuaderno. «Mamá dice que lo hace porque es lo correcto, pero nadie solo hace cosas por ser correcto. Siempre hay una razón». La pregunta demostró una sabiduría cínica más allá de sus años. Rodrigo se preguntó cuántas veces Lucía había sido decepcionada por adultos para desarrollar tal escepticismo. «Tienes razón», Rodrigo admitió. «Hay una razón, pero no es la que probablemente piensas». «Entonces, ¿cuál es?». Antes de que Rodrigo pudiera responder, un grito agudo atravesó el pasillo. Ambos se pusieron de pie inmediatamente, corriendo hacia la habitación de Isabel. Encontraron a una enfermera sosteniendo un ramo de flores con expresión de shock, e Isabel sentada en su cama con el rostro completamente blanco, mirando una tarjeta que temblaba en sus manos. «¿Mamá?». Lucía corrió hacia ella. «¿Qué pasa?». Isabel no respondió, sus ojos fijos en la tarjeta. Rodrigo la tomó suavemente de sus dedos paralizados y leyó el mensaje escrito con caligrafía elegante. Qué reconfortante ver a la familia reunida. Sería una lástima si algo interrumpiera este momento feliz. J. Rodrigo sintió furia ardiente creciendo en su pecho. Javier había estado aquí, en este hospital, cerca de su hija e Isabel. «Llama a seguridad», ordenó a la enfermera, quien salió corriendo. Se volvió hacia Isabel. «¿Estás bien?». Isabel asintió lentamente, pero sus manos aún temblaban. «Es él, ¿verdad? ¿Tu hermano?». «Sí». «¿Quién es J?», Lucía preguntó, mirando entre los adultos con confusión creciente. «¿Por qué mamá está tan asustada?». Rodrigo se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos en las suyas. «Lucía, hay alguien que quiere lastimarnos. Alguien malo que hizo cosas terribles en el pasado. Por eso voy a asegurarme de que haya guardias aquí, para mantenerlas seguras». «¿Guardias? ¿Como en las películas?». «Exactamente como en las películas». Lucía procesó esto con seriedad. «¿Ese alguien malo tiene que ver con por qué está ayudándonos?». La perspicacia de su hija constantemente sorprendía a Rodrigo. «Sí, tiene mucho que ver». Fernando llegó 20 minutos después con 2 oficiales de seguridad y una expresión grave. «Revisamos las cámaras del hospital. Javier entró como visitante regular, dejó las flores en la estación de enfermeras diciendo que eran para la señora Mendoza y se fue. Nunca entró directamente a la habitación. Pero sabía exactamente dónde estaban», Rodrigo dijo, sintiendo impotencia frustrada. «Está jugando con nosotros». «Hay más», Fernando continuó en voz baja, alejándose para que Lucía no escuchara. «Investigamos sus finanzas más profundamente. El dinero que robó hace años está casi agotado. Creo que va a intentar algo desesperado».
¿Cómo qué? Como chantaje o extorsión. Tiene fotografías de Lucía trabajando en las calles. Podría amenazar con ir a servicios sociales, alegando que Isabel es madre negligente. Podría intentar quitarte a tu hija usando las mismas tácticas sucias que usó para separarte de tu familia en primer lugar. La sangre de Rodrigo se heló. No voy a permitir que eso pase. Entonces necesitamos actuar primero. Tengo suficiente evidencia de sus crímenes pasados para presentar cargos. Fraude, falsificación de documentos, robo. Podemos hacer que lo arresten. Hazlo. Ahora. Fernando asintió y salió para hacer las llamadas necesarias. Rodrigo regresó a la habitación donde Isabel había logrado calmar a Lucía, distrayéndola con historias de cuando era pequeña. Pero cuando la niña no estaba mirando, Isabel le lanzó a Rodrigo una mirada que claramente decía: necesitamos hablar. Esa noche, después de que Lucía se durmiera en el sofá plegable que el hospital había proporcionado, Rodrigo e Isabel hablaron en voz baja junto a la ventana. «Esto es por mí, ¿verdad?», Isabel dijo. «Javier está haciendo esto porque finalmente me encontraste. Está haciendo esto porque es un hombre despreciable que no puede soportar que yo sea feliz», Rodrigo corrigió. «Pero tienes razón en que mi presencia probablemente aceleró sus planes. Entonces tal vez deberías irte», Isabel dijo, aunque su voz carecía de convicción. «Mantenerte alejado hasta que esto se resuelva». «No». La respuesta de Rodrigo fue inmediata y firme. «Pasé años alejado sin elección. No voy a alejarme ahora voluntariamente. Especialmente no cuando ustedes podrían estar en peligro». Isabel lo miró durante un largo momento. «¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? No es procesar que todo lo que creí durante años fue mentira. Es darme cuenta de cuánto tiempo perdimos. Lucía creció sin padre. Yo luché sola cuando no tenía que hacerlo. Y ahora estamos aquí, esencialmente extraños tratando de navegar una situación imposible». «No somos extraños», Rodrigo dijo suavemente. «Tal vez no somos quienes éramos antes, pero no somos extraños». «Entonces, ¿qué somos?», Rodrigo consideró la pregunta cuidadosamente. «Somos dos personas que compartieron algo hermoso que fue destruido por alguien malicioso. Somos los padres de una niña increíble que merece conocer la verdad. Y somos personas que merecen una segunda oportunidad, aunque esa oportunidad se vea diferente a lo que fue antes». Isabel cerró los ojos, lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Tengo miedo, Rodrigo. Miedo de creer en ti y estar equivocada. Miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad. Miedo de que incluso si todo lo que dices es cierto, el daño ya esté hecho y no podamos arreglarlo». Rodrigo quería abrazarla, pero sabía que aún no había ganado ese derecho. «Está bien tener miedo. Yo también tengo miedo. Pero Isabel, podemos enfrentar este miedo juntos. No como esposos, no todavía, tal vez nunca, pero como aliados, como copadres, como personas que se preocupan por el bienestar de Lucía más que nada». «¿Y cuando Lucía pregunte quién eres realmente?», Isabel preguntó. «¿Por qué va a preguntar? Es demasiado inteligente para no darse cuenta de que hay más en la historia. Entonces le diremos la verdad. Cuando estés lista. Cuando sientas que ella está lista. Pero Isabel, no quiero que pase más tiempo viviendo con mentiras. Ya tuvimos suficientes de esas». Antes de que Isabel pudiera responder, su teléfono vibró. «Fernando». «¿Qué pasó?», Rodrigo contestó. «Javier fue arrestado hace una hora tratando de salir del país. Tenía pasaporte falso y documentos que muestran que planeaba ir a un país sin tratado de extradición». «Rodrigo, también tenía algo más». «¿Qué?». «Documentos de custodia falsificados. Estaba planeando secuestrar a Lucía, alegando que era pariente cercano y que Isabel era incompetente. Tenía todo preparado, pasajes de avión, escuela en otro país, todo». Rodrigo sintió como si alguien le hubiera quitado el aire de los pulmones. Javier no solo quería causar dolor, quería robarle a su hija completamente. «¿Está detenido de forma segura?». «Completamente, y con la evidencia que tenemos, no va a haber libertad en mucho tiempo». Cuando Rodrigo terminó la llamada, Isabel lo miraba con expresión horrorizada. Había escuchado suficiente para entender lo que había estado a punto de pasar. Iba a llevarse a Lucía. Susurró. «Dios mío, Rodrigo, si no hubieras aparecido cuando lo hiciste, si no hubieras empezado a investigar». «Pero aparecí», Rodrigo interrumpió firmemente. «Y él está detenido ahora. No puede lastimarlas más».
Isabel se derrumbó entonces, años de estrés y miedo finalmente rompiéndola. Rodrigo no lo pensó 2 veces. La envolvió en sus brazos mientras sollozaba contra su pecho, liberando todo el dolor que había estado conteniendo. Lo siento, sollozó. Siento no haber confiado en ti. Siento haber creído sus mentiras. Siento que nuestra hija creciera sin ti. No es tu culpa. Rodrigo murmuró contra su cabello. Nada de esto es tu culpa. Él era convincente. Él era cruel. Y tú hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías. Permanecieron así durante largo tiempo. 2 personas rotas comenzando el lento proceso de sanación. Y en el sofá cercano, Lucía dormía pacíficamente, sin saber que el peligro que la había acechado finalmente había sido neutralizado, pero también sin saber que el hombre sosteniendo a su madre era su padre. Esa verdad aún estaba por venir, y cambiaría todo. La noticia del arresto de Javier trajo un alivio palpable, pero también dejó un vacío extraño en el hospital. Durante días, todos habían estado viviendo con tensión constante, esperando el próximo movimiento del villano. Ahora que estaba detenido, había espacio para respirar, para comenzar a procesar todo lo que había pasado, y para enfrentar la conversación que todos habían estado evitando. Rodrigo estaba en la cafetería del hospital cuando la doctora Campos se acercó con expresión seria pero esperanzada. «Tenemos un donante», anunció sin preámbulo. «Compatibilidad perfecta. Podemos realizar la cirugía en 2 días». Rodrigo sintió sus rodillas debilitarse por el alivio. «¿Está segura? ¿Isabel está lo suficientemente estable?» «Está tan estable como puede estar dadas las circunstancias. Pero, señor Castellanos, necesita entender que este es un procedimiento mayor con riesgos significativos. Incluso con el mejor resultado, la recuperación será larga y difícil». «Lo entiendo. Se lo ha dicho a Isabel. Acabo de hacerlo. Y ella pidió hablar con usted, inmediatamente». Cuando Rodrigo entró a la habitación, encontró a Isabel sentada en la cama con Lucía a su lado, sosteniendo la mano de su madre con fuerza. Ambas lo miraron cuando entró, y Rodrigo pudo ver que habían estado llorando. «Lucía sabe», Isabel dijo simplemente. Rodrigo se quedó helado. «¿Sabe qué? Todo. Le conté sobre Javier, sobre las mentiras, sobre cómo tú nos estuviste buscando durante años. Y le conté quién eres realmente». Rodrigo miró a su hija, buscando alguna señal de cómo había recibido la noticia. Lucía lo observaba con una intensidad que era inquietante en alguien tan joven, sus ojos llenos de emociones complejas que claramente estaba luchando por procesar. «¿Es verdad?», Lucía preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Eres realmente mi papá?». Rodrigo se arrodilló frente a ella, poniendo sus ojos al mismo nivel. «Sí, soy tu padre. Y siento profundamente que hayamos perdido tanto tiempo juntos». Lucía lo miró durante un largo momento. Luego preguntó algo que Rodrigo no esperaba. «¿Por qué me ayudaste con mi tarea si sabías que era tu hija? ¿Por qué no me lo dijiste entonces?». «Porque tu mamá y yo queríamos asegurarnos de que estuvieras lista para escucharlo, y porque quería que me conocieras como persona primero, no solo como el padre que pensabas que te había abandonado. Mamá dice que nunca nos dejaste, que todo fue culpa de tu hermano malo». «Eso es correcto». Lucía asintió lentamente, procesando. «Don Ernesto dice que la familia es la que está contigo cuando las cosas son difíciles, no solo la gente con quien compartes sangre». Rodrigo sintió una punzada en el corazón. «Don Ernesto es sabio, y tiene razón. Pero Lucía, yo quiero ser familia de ambas maneras. Quiero estar contigo cuando las cosas sean difíciles. Si me dejas». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «Estaba tan enojada contigo, durante años. Cada vez que veía a otros niños con sus papás, me preguntaba qué había hecho mal para que no me quisieras». Las palabras destrozaron a Rodrigo. Se movió más cerca, pero no la tocó, respetando su espacio. «No hiciste nada malo, nunca. Eres perfecta, Lucía. Y te he querido cada día de tu vida, incluso cuando no sabía dónde estabas». «¿De verdad? De verdad. ¿Quieres saber qué hice en tu cumpleaños cada año?». Lucía asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. «Compraba un pastel», Rodrigo confesó, su propia voz quebrándose. «Un pastel con velas que correspondían a tu edad. Y me sentaba solo en mi casa, cantaba feliz cumpleaños,
y hacía un deseo de que algún día te encontraría y podría celebrar contigo en persona. Isabel sollozó suavemente, cubriendo su boca con la mano. Lucía miraba a Rodrigo con asombro. ¿Hiciste eso todos los años? Todos los años. Tengo fotografías si quieres verlas alguna vez. Lucía no dijo nada por un momento largo y tenso. Luego, lentamente, se bajó de la cama y caminó hacia Rodrigo. Él permaneció arrodillado, esperando, conteniendo la respiración. Cuando Lucía finalmente lo abrazó, pequeños brazos rodeando su cuello con fuerza tentativa, Rodrigo sintió como si su corazón explotara. Correspondió el abrazo con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo infinitamente precioso y frágil. «Estoy contenta de que me encontraras», Lucía susurró contra su hombro. «Incluso si tardaste mucho tiempo». Rodrigo no pudo evitar las lágrimas que corrieron por su rostro. «Yo también. Y prometo que nunca volveré a perderte». Permanecieron así durante largo tiempo, padre e hija reconectando después de años robados. Cuando finalmente se separaron, Isabel los observaba con una expresión que mezclaba alegría y tristeza, amor y arrepentimiento. «Hay algo más que necesitan saber», Isabel dijo, su voz seria. «La cirugía en 2 días. Hay posibilidad de que no sobreviva. Y si eso pasa, necesito que ambos estén preparados». «No hables así», Rodrigo protestó inmediatamente. «Vas a sobrevivir. Quiero creerlo, pero también necesito ser realista». Isabel miró a su hija. «Lucía, si algo me pasa, quiero que sepas que tu papá te cuidará, que estarás segura y amada». «¡No!», Lucía gritó, corriendo de vuelta a la cama y aferrándose a su madre. «No puedes morir. Recién encontramos a papá. Se supone que ahora seremos una familia». Isabel la abrazó fuerte, lágrimas corriendo libremente. «Lo sé, mi amor, y voy a luchar con todo lo que tengo. Pero si algo sale mal, necesito que seas valiente. Necesito que confíes en tu papá». Rodrigo se acercó, poniendo su mano sobre las de ambas. «No va a pasar nada. La doctora Campos es la mejor. Tienes un donante perfecto, y tienes demasiado por lo cual vivir. Vas a sobrevivir, Isabel. Y vamos a ser una familia, los 3 juntos». La noche antes de la cirugía, Rodrigo se quedó en el hospital mucho después del horario de visitas. Los guardias de seguridad que había contratado le permitieron permanecer, reconociendo que esta familia necesitaba estar junta. Lucía había caído dormida finalmente después de horas de negarse a soltar a su madre. Rodrigo la cargó suavemente al sofá-cama, arropándola con ternura. Cuando regresó al lado de Isabel, ella estaba despierta, mirando al techo con expresión pensativa. «¿En qué piensas?», Rodrigo preguntó en voz baja. «¿En cuántas cosas salieron mal para traernos a este momento?», Isabel respondió. «Si Javier nunca hubiera mentido, si yo hubiera confiado más, si tú hubieras seguido buscando solo un poco más». «Podríamos volver locos pensando en todos los sí», Rodrigo interrumpió suavemente. «O podemos enfocarnos en el hecho de que a pesar de todo, estamos aquí ahora, juntos». Isabel lo miró, realmente lo miró, por primera vez desde que habían reunido. «¿Todavía me amas? Después de todo lo que pasó, después de años separados, ¿todavía sientes algo?» Rodrigo tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Nunca dejé de amarte, Isabel. Incluso cuando pensé que te había perdido para siempre, incluso cuando traté de seguir adelante, siempre fuiste tú. Solo tú. No sé si puedo corresponderte de la misma manera», Isabel admitió. «Hay demasiado dolor, demasiada confusión. Necesito tiempo para separar lo real de las mentiras que creí durante años». «Entonces tomaremos ese tiempo», Rodrigo dijo. «No hay prisa. Lo importante ahora es que sobrevivas esta cirugía. Todo lo demás podemos resolverlo después». Isabel sonrió débilmente. «¿Sabes qué es lo irónico? Durante años soñé con que vinieras a rescatarnos, a probarnos que todo había sido un terrible error. Y ahora que lo hiciste, tengo miedo de creerlo». ¿Miedo de qué? ¿Miedo de que si creo en esto, si bajo mis defensas y permito que esto sea real, algo más saldrá mal? Que el universo me castigará por atreverse a ser feliz nuevamente». Rodrigo se inclinó más cerca, su voz intensa con emoción. «El universo ya te ha quitado suficiente. Es tiempo de que te devuelva algo. Y mañana, cuando ese cirujano te dé un nuevo corazón, será el comienzo de tu vida nueva, nuestra vida nueva».
La mañana de la cirugía amaneció gris y lluviosa, como si el cielo mismo estuviera reflejando la tensión en el hospital. Rodrigo había pasado la noche en una silla incómoda, negándose a dejar a Isabel sola. Lucía se había despertado temprano, aferrándose a su madre con desesperación silenciosa. Cuando llegó el momento de llevar a Isabel al quirófano, el equipo médico tuvo que separar gentilmente a la niña de su madre. Lucía lloraba abiertamente, y Rodrigo la alzó en sus brazos, sosteniéndola mientras veían la camilla alejarse por el pasillo. ¿Y si no vuelve? Lucía sollozó contra su hombro. ¿Y si la pierdo? No la vas a perder, Rodrigo dijo con una convicción que no sabía si realmente sentía. Tu mamá es la persona más fuerte que conozco. Ha sobrevivido a cosas que habrían roto a cualquiera. Va a sobrevivir esto también. Las siguientes horas fueron las más largas de la vida de Rodrigo. Él y Lucía se sentaron en la sala de espera, rodeados por otras familias enfrentando sus propias crisis. Rodrigo intentó distraer a su hija con juegos y historias, pero ambos estaban demasiado conscientes del reloj avanzando lentamente. Fernando apareció a media mañana, trayendo comida que ninguno de ellos pudo comer. ¿Alguna noticia? Nada todavía. Dijeron que tomaría varias horas. Fernando asintió, luego se inclinó más cerca. Hay algo que deberías saber. Javier está exigiendo verte. Dice que tiene información que cambiaría todo si solo hablaras con él. Rodrigo sintió ira instantánea. No tengo nada que decirle. Lo sé, pero pensé que deberías saberlo. ¿Qué tipo de información podría tener? Rodrigo preguntó a pesar de sí mismo. Probablemente otra mentira, pero está desesperado. Su juicio está programado y sabe que va a prisión por largo tiempo. Tal vez piensa que puede negociar algo. Rodrigo estaba a punto de responder cuando la doctora Campos apareció en la puerta de la sala de espera. Su expresión era imposible de leer, y el corazón de Rodrigo se detuvo. ¿Doctora?, logró decir. La doctora Campos miró entre Rodrigo y Lucía. Luego sonrió. Una sonrisa real, genuina, que iluminó su rostro cansado. La cirugía fue exitosa. Isabel está en recuperación. Es muy temprano para declarar victoria completa, pero todas las señales son positivas. Rodrigo sintió como si sus piernas fueran a ceder. Lucía gritó de alegría, saltando de su silla. «¿Puedo verla? ¿Puedo ver a mi mamá?» «Pronto», la doctora prometió. «Está saliendo de la anestesia. En un par de horas, cuando esté más alerta, podrán visitarla, pero solo por minutos al principio». Cuando la doctora se fue, Rodrigo alzó a Lucía y la hizo girar, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Otras familias en la sala de espera los observaban con sonrisas comprensivas, reconociendo el alivio puro que solo viene después de enfrentar la posibilidad de pérdida terrible. «Lo logró», Lucía repetía una y otra vez. «Mamá lo logró». «Sí», Rodrigo acordó, sosteniendo a su hija cerca. «Sí, lo hizo». Más tarde, cuando finalmente permitieron visitas breves, Rodrigo dejó que Lucía entrara primero. Observó a través del vidrio cómo su hija tomaba la mano de su madre, hablando animadamente mientras Isabel sonreía débilmente. Demasiado débil para responder, pero claramente feliz de ver a su hija. Cuando fue el turno de Rodrigo, se acercó a la cama con reverencia. Isabel lo miró con ojos que, aunque cansados, tenían una claridad que no había visto en semanas. «Sobreviviste», Rodrigo dijo, su voz cargada de emoción. «Sobreviví», Isabel confirmó, su voz ronca por el tubo de intubación. «Y ahora tenemos tiempo. Tiempo para sanar, tiempo para reconstruir, tiempo para ser familia». Rodrigo tomó su mano suavemente. «Todo el tiempo del mundo». La recuperación de Isabel no fue el milagro instantáneo que las películas sugerían. Los días después de la cirugía fueron una montaña rusa de pequeñas victorias y retrocesos aterradores. Hubo momentos en que las máquinas pitaban con alarma, cuando su cuerpo rechazaba los medicamentos, cuando el dolor era tan intenso que Rodrigo podía verlo en cada línea de su rostro. Pero Isabel era luchadora. Siempre lo había sido. Lucía prácticamente vivía en el hospital ahora, negándose a ir a la escuela hasta que su madre estuviera mejor. Rodrigo no tenía corazón para obligarla, especialmente cuando veía cómo la presencia de la niña parecía darle a Isabel fuerza renovada cada día. Una semana después de la cirugía, cuando Isabel finalmente pudo sentarse en la cama sin ayuda,
Rodrigo recibió la llamada que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. Javier quiere verte, Fernando informó. Su juicio es en 2 días. Dice que tiene información sobre Isabel que necesitas escuchar antes del proceso legal. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo ira familiar burbujeando en su pecho. ¿Qué tipo de información? No lo dirá hasta que hables con él personalmente. Rodrigo, probablemente es otra manipulación, pero necesito asegurarme. Rodrigo terminó. ¿Dónde está? Centro de detención municipal. Puedo arreglar una visita para esta tarde. Cuando Rodrigo le contó a Isabel sobre la solicitud de Javier, ella lo miró con expresión difícil de descifrar. Ve, dijo finalmente. Necesitas cerrar ese capítulo. Y francamente, yo también necesito que lo hagas. Mientras Javier tenga algún tipo de poder sobre nosotros, aunque sea solo información que amenaza con revelar, no seremos verdaderamente libres. El centro de detención era un edificio gris y deprimente que olía a desinfectante industrial y desesperación. Rodrigo fue conducido a través de múltiples puertas de seguridad hasta una sala de visitas dividida por un panel de vidrio grueso. Y allí, por primera vez en años, vio a su hermano. Javier había envejecido mal. Su rostro, una vez tan similar al de Rodrigo, ahora estaba marcado por líneas de amargura y exceso. Tenía ojeras profundas y había perdido peso, dándole una apariencia demacrada que era perturbadora. Cuando sus ojos se encontraron, Javier sonrió. No era una sonrisa agradable. «Hermano mayor», dijo, su voz distorsionada por el intercomunicador entre ellos. «Finalmente decidiste venir». «No soy tu hermano», Rodrigo respondió fríamente. «Los hermanos no se destruyen unos a otros». «¿Destruir?», Javier se rió, un sonido áspero y desagradable. «Yo te liberé. Te mostré que tu perfecta vida familiar era solo una ilusión. Isabel nunca te amó realmente, ¿sabes? Era el dinero, siempre fue el dinero». Rodrigo sintió ira hirviendo, pero la controló. «Eso es lo que te dijiste para justificar tus acciones. Que me estabas haciendo un favor. Te estaba dando una lección». Javier respondió, inclinándose hacia adelante. «Durante toda nuestra vida tú tuviste todo. El amor de papá, el control de la empresa, la familia perfecta. Mientras yo era invisible. El hijo menor que nunca fue suficiente. Eso no te daba derecho a destruir mi matrimonio y robarme años con mi hija». «¿Tu hija?». Javier sonrió con malicia. «Ah, sí, la pequeña Lucía, tan dulce, tan inocente, tan fácil de seguir por las calles mientras trabajaba como una mendiga». Rodrigo se puso de pie abruptamente, sus manos golpeando el vidrio. «Si le pusiste una mano encima». «Cálmate», Javier dijo, pero había satisfacción en su voz por haber provocado esa reacción. «Nunca la toqué. Solo observé, documenté. Me aseguré de saber exactamente dónde estaban en todo momento, esperando este día». «¿Esperando qué? ¿Tu arresto? ¿Tu caída?» «Esperando el momento en que tuvieras que elegir». Javier respondió, su expresión volviéndose seria. «Y ese momento es ahora». Rodrigo se sentó lentamente. «¿Qué estás hablando?» «Tengo documentos», Javier dijo. «Documentos que prueban que Isabel sabía exactamente dónde estaba todo este tiempo. Correos electrónicos que intercambió con un abogado sobre cómo maximizar el acuerdo de divorcio. Evidencia de que su desaparición no fue porque creyó mis mentiras, sino porque vio una oportunidad de obtener más dinero de ti». Rodrigo sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «Estás mintiendo». «¿Lo estoy?». Javier sacó un sobre delgado de su bolsillo. «Estos documentos se harán públicos en mi juicio. ¿A menos que qué? A menos que retires los cargos. Acepta que esto fue solo una disputa familiar que salió de control. Déjame ir, y estos documentos desaparecen para siempre». Rodrigo miró el sobre, luego de vuelta a su hermano. «Estás blufeando. No tienes nada. ¿Quieres arriesgarte?», Javier preguntó. «¿Quieres que Isabel sea expuesta como una cazafortunas frente a tu hija? ¿Quieres que Lucía crezca sabiendo que su madre usó su pobreza como herramienta de manipulación?». La mente de Rodrigo trabajaba rápidamente. Esto era exactamente el tipo de manipulación que Javier hacía mejor. Tomar una mentira y envolverla en suficiente verdad parcial para hacerla creíble. «Muéstrame los documentos», Rodrigo demandó. Javier negó con la cabeza. «No hasta que aceptes el trato». «Entonces no hay trato». Rodrigo se puso de pie. «Porque sé algo que tú no sabes, Javier.
Aprendí a reconocer tus mentiras, y esta es especialmente mala. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y se volteó. Isabel casi murió. Mi hija trabajó en las calles. Ambas sufrieron durante años por tu venganza patética. Y ahora intentas una última manipulación porque sabes que vas a prisión por mucho tiempo y no puedes soportarlo. ¡Esto es real!, Javier gritó, levantándose bruscamente. Los guardias se movieron hacia él inmediatamente. «Isabel te mintió. Pregúntale. Pregúntale sobre el abogado Méndez». Rodrigo salió sin mirar atrás, pero el nombre resonaba en su mente. Abogado Méndez. ¿Por qué ese nombre sonaba familiar? Cuando regresó al hospital, encontró a Isabel despierta y más alerta de lo que había estado en días. Lucía estaba en la cafetería con don Ernesto, quien finalmente había venido a visitar después de que Rodrigo lo buscara para agradecerle por proteger a su hija. «¿Cómo fue?», Isabel preguntó cuando Rodrigo entró. «Intentó una última manipulación», Rodrigo respondió, sentándose junto a su cama. «Isabel, ¿conoces a alguien llamado abogado Méndez?». El rostro de Isabel palideció visiblemente. «¿Cómo conoces ese nombre?». El corazón de Rodrigo se hundió. «Entonces sí existe». «Existe», Isabel admitió, su voz apenas un susurro. «Pero no es lo que Javier está tratando de hacerte creer. Entonces dime qué es». Isabel cerró los ojos, lágrimas escapando por las esquinas. «Cuando desaparecí, cuando creí todas las mentiras de Javier, estaba desesperada y aterrada. Una amiga me sugirió hablar con un abogado sobre mis opciones. Méndez fue quien manejó el divorcio. Y me sugirió que podría obtener más en el acuerdo si me mantenía escondida, si hacía que pareciera que estabas evadiendo tus responsabilidades. Me dijo que podría obtener compensación máxima». Rodrigo sintió su estómago tensándose. «¿Y lo consideraste?». «Por exactamente 5 minutos», Isabel dijo, abriendo los ojos y mirándolo directamente. «Luego me di cuenta de que eso sería exactamente el tipo de persona que Javier había tratado de convencerme que eras tú. Despedí a Méndez, manejé el divorcio por mi cuenta sin pedir nada y nunca lo volví a contactar». «¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Porque me avergonzaba», Isabel confesó, avergonzada de que incluso considerara manipularte así, avergonzada de que por un momento dejé que la amargura me convirtiera en alguien que no era. Rodrigo tomó su mano. «¿Tienes alguna comunicación escrita con Méndez?». «Probablemente». «¿Por qué?». «Porque Javier dice que tiene correos electrónicos que prueban que conspiraste para extorsionarme, y necesito saber si hay algo real que pudiera torcer». Isabel pensó por un momento. «Hubo un correo, uno donde Méndez detallaba su estrategia. Nunca respondí, pero existe. Rodrigo, si Javier tiene acceso a eso, puede hacer que parezca que estabas de acuerdo con el plan». Rodrigo terminó. «Incluso si nunca lo ejecutaste». «Arruinará todo», Isabel dijo, pánico creciendo en su voz. «Lucía pensará que soy terrible. Tú pensarás que solo estaba usando mi enfermedad para manipularte ahora». «Hey», Rodrigo apretó su mano. «Nada de eso es verdad y nada de eso pasará. Porque la diferencia entre ese correo y la realidad es fácil de probar. No pediste nada en el divorcio. Trabajaste empleos humildes para sobrevivir. Rechazaste ayuda incluso cuando estabas muriendo. Esas no son acciones de alguien ejecutando un plan de extorsión. Pero el correo existe. Y existe en contexto», Rodrigo insistió. «Un abogado sugiriendo estrategia que rechazaste. Eso no te hace culpable, Isabel. Te hace humana». La puerta se abrió y Lucía entró con don Ernesto. El anciano era exactamente como Rodrigo lo había imaginado. Pequeño, con ojos amables, y una presencia que inmediatamente inspiraba confianza. «Señor Castellanos», don Ernesto dijo, extendiendo su mano. «Finalmente nos conocemos apropiadamente. Don Ernesto, no puedo agradecerle suficiente por cuidar a mi hija cuando yo no pude». El anciano sonrió. «Lucía se cuidaba a sí misma. Yo solo me aseguraba de que nadie más lo olvidara. Es una niña especial». «Lo es», Rodrigo acordó, mirando a su hija con orgullo. «Papá», Lucía dijo, y Rodrigo sintió su corazón derretirse cada vez que ella usaba esa palabra. «Don Ernesto dice que debería volver a la escuela, que mamá querría que lo hiciera». «Don Ernesto tiene razón». Isabel intervino desde la cama. «Has perdido suficiente educación, mi amor. Pero, ¿y si te pones peor cuando no estoy aquí?». «No me pondré peor.
Isabel prometió. Y tu papá estará aquí. Pero necesitas vivir tu vida, no solo existir en este hospital. Rodrigo se arrodilló frente a su hija. Te prometo que si algo cambia, te llamaré inmediatamente. Pero tu mamá tiene razón. Necesitas volver a ser niña. Lucía lo pensó. Luego asintió lentamente. Está bien, pero solo si prometes que contarás verdad. Siempre, Rodrigo prometió. Esa noche, después de que don Ernesto y Lucía se fueran, Rodrigo le contó a Isabel sobre su plan para el juicio de Javier. Vamos a enfrentar ese correo directamente, explicó. Fernando lo presentará como evidencia de tu carácter, que cuando se te presentó oportunidad de manipular la situación la rechazaste. Eso destruirá cualquier narrativa que Javier intente construir. Isabel lo miró con admiración. ¿Cuándo te volviste tan estratégico sobre estas cosas? Cuando decidí que nadie volvería a lastimar a mi familia, Rodrigo respondió. El día del juicio amaneció con un cielo despejado que parecía prometer nuevos comienzos. Rodrigo se vistió con cuidado, eligiendo un traje que representaba no el poder empresarial que una vez usó para intimidar, sino la sobriedad de un hombre que había aprendido que la verdadera fuerza venía de la integridad. Isabel había insistido en asistir a pesar de las protestas de la doctora Campos. Necesito verlo, había dicho con determinación que Rodrigo reconocía bien. Necesito mirar a Javier a los ojos y mostrarle que no nos destruyó. Lucía se quedaría en la escuela, protegida de los detalles más oscuros de lo que su tío había hecho. Habría tiempo para explicaciones completas cuando fuera mayor, cuando pudiera procesar la complejidad de cómo el resentimiento puede envenenar hasta las relaciones familiares más sagradas. La sala del tribunal estaba llena cuando entraron. Rodrigo notó reporteros, curiosos, y sorprendentemente, varios empleados de su empresa que habían venido a mostrar apoyo. Fernando los esperaba en la entrada, su expresión confiada. «Todo está preparado», murmuró mientras los guiaba a sus asientos. «Javier va a intentar su truco con ese correo, pero estamos listos». Cuando Javier fue traído, esposado y con uniforme de prisión, Rodrigo buscó algún rastro del hermano que una vez conoció, pero solo vio a un extraño consumido por la amargura que él mismo había cultivado durante años. El juicio procedió con eficiencia legal. Los cargos fueron leídos. Fraude, falsificación de documentos, robo, intento de secuestro. Cada acusación respaldada por evidencia irrefutable que Fernando había compilado meticulosamente. Cuando llegó el momento de la defensa de Javier, su abogado presentó el correo del abogado Méndez, exactamente como habían anticipado. Este documento prueba que la señora Mendoza conspiró activamente para extorsionar a mi cliente. El abogado declaró dramáticamente. Fernando se puso de pie con calma. Señoría, me gustaría llamar a testificar a Isabel Mendoza. Isabel caminó hacia el estrado con pasos cuidadosos pero firmes. Había perdido peso y aún se veía frágil, pero había una dignidad en su postura que llenó a Rodrigo de orgullo. Bajo juramento, Isabel contó su historia. No ocultó nada. La vulnerabilidad, cuando estaba embarazada, la consulta con el abogado Méndez, la tentación momentánea de seguir su consejo. Pero no lo hice, dijo, mirando directamente al juez. Despedí al abogado Méndez ese mismo día. Manejé el divorcio sin pedir compensación alguna. Trabajé empleos humildes para mantener a mi hija. Y cuando estuve muriendo, rechacé ayuda caritativa porque no quería deber nada a nadie. Fernando presentó entonces documentos del divorcio mostrando que Isabel no había pedido nada, registros de empleo mostrando sus trabajos modestos, testimonios del Hospital San Rafael sobre cómo había rechazado asistencia. La diferencia entre considerar algo y ejecutarlo, Fernando argumentó, es la diferencia entre ser humano y ser criminal. La señora Mendoza consideró y rechazó. Javier Castellanos, por otro lado, ejecutó un plan elaborado de destrucción que duró años. Cuando el turno de Rodrigo llegó para testificar, habló sobre los años de búsqueda, los investigadores contratados, las noches sin dormir preguntándose dónde estaba su familia. Mi hermano no me quitó solo mi esposa e hija, dijo Rodrigo, su voz cargada de emoción contenida. Me quitó años de la vida de mi hija. Me quitó la oportunidad de ver sus primeros pasos, escuchar sus primeras palabras, estar presente cuando me necesitaba. Eso nunca podrá ser devuelto, sin importar cuál sea el veredicto hoy. Miró directamente a Javier. Pero lo que sí puedo recuperar es el futuro, y me aseguraré de que cada día restante
Mi hija sepa que tiene un padre que la ama incondicionalmente. El juicio duró todo el día. Cuando finalmente el juez dio su veredicto, su voz era firme y sin compasión. Javier Castellanos, lo encuentro culpable de todos los cargos. Sus acciones no fueron un error momentáneo, sino una campaña sostenida de crueldad calculada contra su propia familia. Por lo tanto, lo sentencio a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 7. Javier no mostró emoción cuando fue llevado. Solo una última mirada hacia Rodrigo, llena de un resentimiento que probablemente llevaría hasta su tumba. Afuera del tribunal, Isabel se apoyó en Rodrigo, agotada por el esfuerzo. Se acabó, susurró. Realmente se acabó. Sí, Rodrigo respondió, sosteniendo a la mujer que nunca había dejado de amar. Ahora comienza nuestra vida real. Semanas después, Isabel recibió el alta del hospital. La recuperación sería larga, requiriendo medicamentos de por vida y chequeos regulares, pero la doctora Campos era optimista. Tiene un corazón nuevo y una segunda oportunidad, había dicho la doctora con una sonrisa. Úselos bien. Rodrigo había preparado una sorpresa. En lugar de llevar a Isabel de vuelta al apartamento pequeño donde había vivido, la llevó a una casa en un barrio tranquilo con jardín y espacio para que Lucía corriera y jugara. No es un palacio, Rodrigo se apresuró a explicar cuando vio la expresión de Isabel. Y está a tu nombre, no al mío. Quiero que sea tu hogar, sin condiciones, sin ataduras. Isabel lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué haces esto? Porque mereces un lugar donde sanar, donde Lucía pueda tener infancia real, y porque... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Porque te amo, Isabel. Nunca dejé de amarte, pero entiendo que necesitas tiempo, espacio, para decidir qué quieres de mí, si es que quieres algo. Isabel tomó su mano. Rodrigo, no sé si podemos volver a ser lo que fuimos. Demasiado ha pasado, demasiado dolor. Lo sé, pero tal vez podemos ser algo nuevo. Algo construido sobre verdad esta vez, sin secretos, sin mentiras. Rodrigo sonrió. Me gustaría eso. Lucía apareció corriendo desde el jardín, su rostro iluminado con alegría pura. Mamá, hay un columpio y un árbol perfecto para trepar. Ver a su hija así, sin el peso de responsabilidades de adulto, siendo simplemente niña, hizo que todo el dolor valiera la pena. Don Ernesto visitó días después trayendo una caja pequeña. Para Lucía, explicó. Sus materiales de limpiabotas. Pensé que tal vez querría guardarlos como recordatorio de su fuerza. Lucía tomó la caja con reverencia. ¿Estás triste de que ya no trabaje contigo, don Ernesto? El anciano se arrodilló frente a ella. Estoy feliz de que ahora puedas ser niña. Eras la mejor lustrabotas que tuve, pero mereces estar en la escuela, jugando, viviendo. Aún puedo visitarte, Lucía prometió. Me encantaría eso. Cuando don Ernesto se fue, Rodrigo lo acompañó hasta su automóvil. Nunca podré agradecerle suficiente por proteger a mi hija. Las buenas personas cuidan de las buenas personas. Don Ernesto respondió simplemente. Así es como el mundo sigue girando. En la primera noche en la casa nueva, Rodrigo cocinó cena para los 3. No era elaborado, solo pasta simple y ensalada, pero se sentía más significativo que cualquier banquete empresarial. Mientras comían, Lucía habló sobre su día en la escuela, sobre amigos que estaba haciendo, sobre una maestra que la había elogiado por su redacción. Escribí sobre ti, papá, dijo tímidamente. Sobre cómo me encontraste cuando estaba perdida. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. ¿Puedo leerla? Lucía asintió, sacando una hoja arrugada de su mochila. La redacción era simple, con errores ortográficos propios de su edad, pero las palabras golpearon a Rodrigo como martillazos. Mi papá me buscó durante años. Nunca se rindió, aunque no sabía dónde estaba. Y cuando finalmente me encontró, no me reconoció por mi cara porque había crecido. Me reconoció por mi corazón, porque el amor verdadero siempre encuentra el camino a casa. Rodrigo no pudo evitar las lágrimas que corrieron por su rostro. Isabel también lloraba, y pronto los 3 estaban abrazados, riendo y llorando simultáneamente. Somos raros, Lucía observó entre risas. Somos familia, Rodrigo corrigió. Y las familias pueden ser todo lo raras que quieran. Esa noche, después de acostar a Lucía, Rodrigo e Isabel se sentaron en el porche, observando las estrellas.
¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Isabel preguntó. Que tomó una tragedia para enseñarnos lo que realmente importa. A veces necesitamos perder todo para entender qué vale la pena conservar. Rodrigo respondió. Isabel tomó su mano. Gracias. Por nunca rendirte. Por salvarnos. Por darnos esta segunda oportunidad. Gracias a ti por sobrevivir. Por criar a una hija increíble. Por ser lo suficientemente valiente para confiar en mí nuevamente. Se sentaron en silencio cómodo, sin necesidad de más palabras. El futuro era incierto, lleno de desafíos de recuperación y reconstrucción. Pero por primera vez en años, ambos miraban hacia adelante con esperanza, en lugar de miedo, porque habían aprendido que la familia verdadera no es aquella que nunca enfrenta problemas, sino aquella que se niega a rendirse cuando los problemas llegan. Y esta familia había sobrevivido a lo peor que el mundo podía lanzarles. Ahora era momento de florecer.